Buenas tardes, mi nombre es Neira Simanca, somos estudiantes del primer semestre de Bioanálisis y les venimos a hablar sobre la angiología de los miembros inferiores. ¿Qué es la angiología? La angiología es la especialidad médica que se encarga del estudio de los vasos del sistema circulatorio y del sistema linfático. Incluye la anatomía de los vasos sanguíneos, como las arterias, venas o capilares, y la de los linfáticos, además de sus enfermedades. ¿Qué es la arteria poplitea? La arteria poplitea es continuación de la arteria femoral. Se origina en el anillo del tercer aductor y se ramifica a nivel del anillo del músculo soleto. Se sitúa en la cara posterior o dorsal de la extremidad inferior, en el plano profundo del hueco popliteo, en una región romboidal formada por arriba y los músculos bíceps y semitendinosos, y por abajo de los dos gemelos. En la mitad posterior de su trayecto tiene un curso oblicuo hacia abajo, mientras que en la mitad inferior sigue una dirección vertical. Se relaciona por delante con la parte posterior del fémur, ligamento posterior de la articulación de la rodilla y cara posterior del músculo popliteo, que la separa la tibia. Por detrás de la arteria poplitea está cubierta en primer lugar en el músculo semimembranoso, después de la aponeurisis del hueco popliteo. Seguidamente se encuentra la vena poplitea, que tiene una exposición posterior y externa respecto a la arteria. Y por último, los dos gemelos y el plantar delgado. Medicinal. Se relaciona con el semimembranosos en condilo interno del fémur y el gemelo interno. Una vez que la arteria popliteo alcanza el anillo sóleo, se bifurca en dos ramas terminales: arteria tibial posterior y tronco tibio peroneo. Lateralmente se relaciona de arriba abajo y el músculo bíceps, el colmillo externo y el gemelo externo. A lo largo de su trayecto, la arteria poplitea se ramifica en 7 arterias: dos arterias gemelas, dos arterias anteriores, una arteria media y dos arterias posteriores. Arterias gemelas, interna y externa. Se originan en la parte posterior de la arteria poplitea, a la altura de la interlínea articular. Discurren hacia abajo, separándose progresivamente hacia terminar en su músculo gemelo correspondiente, dando múltiples ramas perforantes. Arterias articulares superiores, interna y externa. Se originan en la cara anterior de la arteria poplitea, junto por encima de los cornillos femorales. La arteria rodea el colmillo interno, atraviesa la intersección del tercer aducto y se divide en sus dos ramas, profundas y superficial. La externa rodea el colmillo externo, pasando por debajo de los músculos bíceps y de dos ramas, profundas y superficiales. Arteria articular media. Se origina en la cara anterior de la arteria poplitea, por encima de la línea articular, y se dirige de atrás hacia adelante, atravesando el ligamento posterior de la articulación de la rodilla, llegando al espacio intercondileo, donde se da ramas para los ligamentos cruzados, la sinovial articular, tejido adiposo de las escontaduras intercondileas. Sin embargo, hace más de 2 décadas, los intervencionistas empezaron a considerar y probar una alternativa más segura, utilizando la arteria de la muñeca conocida como acceso arterial radial. Esto se debe principalmente al acceso femoral cerca de las ingles, que puede causar complicaciones en el lugar de acceso durante las intervenciones para tratar los vasos sanguíneos del corazón o el cerebro. ¿Qué es la arteria femoral? La arteria femoral, que es el vaso sanguíneo principal que suministra sangre a la parte inferior del cuerpo, cerca de la ingle, había sido el punto de entrada más habitual para la intervención coronaria percutánea, con el fin de abrir los vasos sanguíneos del corazón o para acceder al cerebro, para tratar aneurismas e infartos cerebrales.
Sin embargo, hace más de 2 décadas, los intervencionistas empezaron a considerar y probar una alternativa más segura. Soy el estudiante Brian Jiménez y los puntos que les vengo a explicar son la arteria tibial anterior y la arteria pedia. La arteria tibial anterior se origina en la cara posterior de la rodilla, a nivel del anillo sóleo. Atraviesa de atrás hacia adelante la parte superior del espacio interóseo, entre la tibia por dentro y el cuello del perone por fuera, y la membrana interósea un poco por debajo de la arteria. Una vez que alcanza la región anterior de la pierna, desciende desde el tubérculo tibial hasta el ligamento anular anterior del tarso, situado en la parte media del espacio intermalleolar, donde pasa a llamarse arteria pedia. Se relaciona por detrás con la cara anterior del ligamento interóseo en sus 3/4 superiores y en su cuarto inferior con la cara anterior de la tibia. Por delante se relaciona con el músculo extensor común de los dedos y el tibial anterior. Un poco más abajo, a nivel de los tendones de estos músculos, la arteria tibial anterior tiene un curso más superficial, estando solo la cubierta por la aponeurosis y la piel. El tendón del extensor propio del dedo gordo del pie cruza la arteria un poco por encima de la articulación del empeine del pie. Por dentro se relaciona con el músculo tibial anterior, por fuera contacta con el extensor común de los dedos y un poco más distal con el extensor propio del dedo gordo. Está acompañado en todo el trayecto por 2 venas. La arteria tibial anterior se bifurca en la arteria recurrente tibial anterior y las arterias malleolar interna y externa. La arteria recurrente tibial anterior se origina inmediatamente después del paso de la arteria tibial por el espacio interóseo, con un trayecto oblicuo hacia arriba y hacia adentro entre la tibia y el músculo tibial posterior, para dar ramas periósticas y óseas. Las ramas musculares, múltiples ramas arteriales que vascularizan el músculo tibial posterior. La arteria malleolar interna se origina en la parte interna de la arteria tibial anterior por encima del empeine del pie. Se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia adentro entre la tibia y el tendón tibial anterior para terminar a nivel del malleolo interno, donde ramas articulares profundas y malleolares superficiales. Estas ramas se anamastosan con las arterias peroneas anterior y posterior y con la arteria plantar interna. La arteria malleolar externa se origina a la misma altura que la malleolar interna, se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia afuera entre el perone y el músculo extensor común de los dedos, dando el nivel de malleolo externo, ramas malleolares y articulares que se anamastosan con las arterias peroneas y la arteria dorsal del tarso. La arteria pedia es la continuación de la arteria tibial anterior. Tras su paso por el ligamento anular, tiene un trayecto oblicuo de atrás hacia adelante y de fuera hacia adentro para alcanzar el extremo posterior del primer espacio interóseo, donde perfora de arriba hacia abajo las partes blandas de ese espacio y se anastomosa con la arteria plantar externa. Se relaciona por detrás con los huesos del tarso y los ligamentos que los unen. Por delante está separada de la piel por la aponeurosis dorsal superficial y aponeurosis del pedio. Por dentro se relaciona con el tendón del extensor propio del dedo gordo y lateralmente con el borde interno del pedio. La arteria pedia emite 2 ramas importantes: la arteria dorsal del tarso y la arteria dorsal del metatarsiano. La arteria dorsal del tarso se origina por debajo del ligamento anular, discurre bajo el pedio para seguir un trayecto oblicuo hacia abajo y afuera hasta el borde externo del pie, donde se anatomosan con las ramas de la plantar externa.
La arteria dorsal de metatarsiano se origina próxima al primer espacio interóseo para dirigirse transversalmente hacia afuera hasta el borde extremo del pie, formando un arco cóncavo hacia arriba que se anastomosa con la arteria plantar externa y emite múltiples ramas colaterales. Por su concavidad ascienden por el tarso y se anastomosa con la arteria dorsal del tarso y su convexidad. 3 ramas interóseas para el segundo, tercero y cuarto espacio interóseo. Estas arterias interóseas descienden por su espacio interóseo y corresponden a nivel de la raíz de los dedos. Se dividen en 2 ramas. Mi nombre es Yaxamina Yana Botello Duque y les vengo a hablar sobre el tronco tibio-peroneo. Es la rama posterior de la arteria poplitea, descendiente verticalmente por la parte superior de la pierna y unos 3 a 4 centímetros debajo del anillo soleo. Donde se origina se bifurcan 2 ramas de la arteria peronea, como lo son la externa y la arteria tibial posterior interna. La arteria peronea es la división mayor y más importante de la arteria tibial, que comienza debajo del borde distal del músculo popliteo, del arco tibioso y del músculo soleo, descendiente del sentido oblicuo hacia el peroné, pasa por la cara medialmente común dentro del músculo flexor del largo de los dedos. La arteria peronea emite ramas para el músculo popliteo, que es el compartimiento posterior de la lateral de las piernas. También estamos hablando de la arteria tibial, que es posterior al principal vaso, que irriada a través de sus ramas terminales, como lo son las arterias plantares, medial y lateral. Se distribuye la pierna, por la pierna, el tobillo y el pie. La arteria tibial posterior va a llegar por detrás del módulo tibial, donde las 2 ramas molares internas y va a continuar hacia abajo de la planta del pie, donde se bifurca al principio en 2 arterias plantares, que son la arteria plantar interna, que va por la parte interna hasta llegar casi a la cabeza del primer metatarsio, dedo gordo. La arteria plantar externa tiene un mayor recorrido, va a la parte externa del pie y recoge la planta del pie hacia el quinto dedo. También vamos a hablar sobre lo que son las venas, que es un vaso sanguíneo que conduce sobre la sangre desde los capilares hasta el corazón, que son generalmente las venas que contienen sangre desoxigenada que se reoxigena a los pasos por los pulmones y transportan el dióxido de carbono y los desechos metabólicos procedentes a estos tejidos en dirección de los órganos encargados de su eliminación, como lo son los pulmones, los riñones o también el hígado. Sin embargo, hay venas que contienen sangre rica en oxígeno, y en este caso de las venas pulmonares, que son 2 izquierdas y son 2 derechas, que llevan la sangre oxigenada desde los pulmones hasta las cavidades del lado izquierdo del corazón, para que este bombea al resto del cuerpo a través de la arteria aorta y las venas umbilicales. Las venas profundas en el pie y de la pierna, existen 2 venas profundas para cada arteria, según su mismo trayecto que recogen sobre la sangre, que son las arterias que han llevado a las regiones que son solamente arterias popliteas y son también femorales, que las acompañan en una sola vena. A veces la vena poplitea, sin embargo, es doble. La vena poplitea corre por detrás y por fuera de la arteria y también por delante del nervio ciático popliteo interno. La vena femoral es la prolongación de la poplitea, que se existen desde el anillo tercer del aductor del anillo crudial, que se continúa sobre la vena iliádica extrema y está también colocada al principio y por fuera de esta arteria, para poder llegar a la parte media del muslo, que queda por detrás y por dentro de ella. Recibe en su trayecto todas las venas satélites colaterales de la femoral, como son la sección de la subcutánea, abdominal, y de las venas que pueden ser externas, afluentes de la safanea interna, de las venas profundas presentes y abundantes en las válvulas, que son también constantes, eficientes, con un cuyo número de varias según los individuos.